Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Tlaloc Muñoz y este es un nuevo episodio de Reseñas Literarias El Aleph. El día de hoy vamos a hablar de el jazz como objeto de estudio, el jazz en sí mismo, no como el jazz, no del jazz como un escenario sobre el cual suceden otras cosas, sobre el cual sucede una historia de amor, sobre el cual sucede una historia de eh, mafias, ¿no? Sino del jazz en sí mismo, del jazz como la actividad, ¿no? Como esta cosa de la que en realidad hoy me doy cuenta que pocas editoriales están dispuestas a hablar de ese tema, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Pues porque este video no está patrocinado por el Fondo de Cultura Económica, pero debería porque eh, todos los libros que vamos a mencionar el día de hoy son de esta editorial en diferentes colecciones, pero de esta editorial al fin y al cabo. Algunos escritos originalmente en español, otras son traducciones, pero todos editados por esta editorial en español. Pues bueno, a ver, ¿qué pasa con el jazz? El jazz tiene una historia compleja. Ha sido un movimiento cultural muy diverso, muy complejo, a tal punto de que es difícil definir el jazz. Sí, eso es algo de lo que quizás no se habla mucho fuera del círculo. Dentro del círculo creo que se habla bastante, pero más allá de las fronteras de los músicos, de las músicas, creo que no se habla demasiado de esto. Nadie sabe con exactitud qué es el jazz. Es como tratar de definir la palabra arte, ¿no? Es una cosa eh, colosal, no se puede. No se puede porque es una cosa muy diversa, ¿sí? El jazz ha tenido una historia compleja, ha tenido un desarrollo que se ha ido ramificando en muchos sentidos. Al día de hoy tenemos una gran variedad de música que podría eh, entrar en este círculo complejo que de forma general denominamos jazz, ¿no? Yo particularmente no soy jazzista, simplemente soy un lector, sí soy músico, no va a ser la primera vez que me vean con este tipo de playeras, soy saxofonista, eh, pero no me dedico particularmente al jazz, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, es una cosa tremendamente difícil de definir, ¿no? ¿Qué está más allá del jazz? ¿Cuál es el límite entre la música que es jazz y la música que no es jazz? Yo creo que eso queda a consideración de cada escucha, de cada mente que esté interesada por este tema, digamos, ontológico del jazz. Pero es definitivamente una cosa que no vamos a poder definir aquí en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, yo les traigo varias recomendaciones sobre este tema. El primero es la importantísima historia del jazz de Ted Gioia. Para mí este es el libro más importante de todos los que voy a mencionar aquí. Creo que es un libro caro que actualmente también no es la cosa más fácil de conseguir. Sin embargo, no es imposible. Me parece que ya no se edita. Eh, lo edita desde luego el Fondo de Cultura Económica en la colección Turner. eh, Noema, ¿no? No termino de entender bien. En este caso, por ejemplo, aquí dice colección Noema. Sin embargo, acá tenemos Turner, ¿no? Entonces, no termino yo de entender del todo cuál es la colección. Voy a dejar a esta pequeña que está aquí muy inquieta. Eh, pero bueno, Ted Gioia es al menos en este libro, es el único libro que yo he leído de Ted Gioia, pero es tremendo. Es definitivamente la mejor historia del jazz que yo he leído. Porque me parece además una historia crítica. No se queda simplemente en un recuento de los hechos, en un relatar de sucesos, en una colección, en una lista de discos importantes o de artistas importantes, sino que me parece que es un libro bastante crítico con la historia misma y con muchas cuestiones que suceden en torno a pues, la música como tal, ¿no? Eh, es un libro que creo que
funciona perfectamente bien para gente que no conoce mucho el tema y para gente que sí conoce mucho del tema. No tiene desperdicio el libro, ¿sí? Em, es un libro que sé de primera mano que dejan leer, por ejemplo, aquí en México en la Escuela Superior de Música. Es un libro, o una lectura obligada en esa escuela. Y pues nada, definitivamente de los libros que voy a mencionar hoy, yo les sugeriría, si tienen la oportunidad, comiencen por aquí. Es un libro tremendo y eso sí, bastante largo, pero nada aburrido, no es cansado, no es pesado, no es tedioso, ¿sí? Como quizás otros, algunos que voy a mencionar por aquí. Bueno, en segundo lugar tenemos la historia del jazz de Joachim Behrendt. Este libro tiene muchísimas ediciones. Esta me parece que es la octava o la décima. Y este en particular va del Nueva Orleans al jazz rock, ¿no? Cuando hablamos de Nueva Orleans estamos hablando del jazz que se empezó a gestar desde principios del siglo XX. Del jazz que existía precisamente en el estado de Nueva Orleans en Estados Unidos. Eh, Más o menos, o sea, ya tenía, digamos, forma en 1910. Y el jazz rock que llega, pues más o menos hasta casi la muerte de Miles Davis. Bueno, Miles Davis ya hizo jazz rock, desde luego, ¿no? Pero pues ya estamos hablando más o menos de las décadas de 1970, 1980, ¿no? Eh, También es un libro que me parece importante, un libro criticado. Joachim Behrendt es un escritor, un psicólogo o megalómano alemán que se interesó de forma intensa por el jazz, por la música jazz, ¿no? Y me parece un libro bastante funcional. No es mi libro favorito dentro del tema, pero yo creo que está, digamos, en este top 2, ¿no? Eh, Problemas que tiene, va a haber ventajas que tiene el jazz de Joachim Behrendt. Me parece que es un libro muy metodológico. El libro está dividido primero en decenios, ¿no? En décadas. Te va contando un poco la evolución del jazz y el mismo Joachim Behrendt te dice, a ver, no es que el jazz pasa a 1940 y es inmediatamente el bebop. O pasa a 1960 y ya estamos en la época modal y ya nadie hace bebop. No, simplemente es una forma de organización que él toma pues para poder hablar de esta historia sin tantas dificultades, ¿no? Sabemos que la historia, al menos yo creo que en todo, pero específicamente en temas de música, de arte, en temas de jazz, pues no es que a partir del 1 de enero de 1950 ya estamos en una época completamente diferente, ¿no? Y ya no se hace la música anterior, sino que son procesos que van encimándose, empalmándose, ¿no? Por lo cual es difícil hablar de estas cosas. Entonces Joachim Behrendt toma una decisión que me parece bastante adecuada, bastante pragmática y dice, a ver, yo voy a dividir esto en décadas, ¿sí? Para que sea más fácil el recorrido a través de la historia del jazz y yo pueda, pues, hablar de este tema con mayor facilidad, mayor pragmatismo y, pues, no estar confundiendo tanto a los lectores. Me parece que es una decisión que toma muy interesante. Posteriormente también habla a partir de los instrumentos. Es decir, dice, a ver, ok, ya hicimos un recorrido general de la historia del jazz por, digamos, por temporalidades, por tiempo. Ahora vamos a hacerla por instrumentos. Y te habla de la trompeta, del contrabajo, de la batería, de los saxofones. Te divide los saxofones en soprano, alto, tenor, barítono. Vamos a hablar de la guitarra, del piano, etcétera, de la voz, ¿no? Entonces, son diferentes ángulos a partir de los cuales Joachim Behrendt ataca. Ya sin embargo, eh, de repente hace comentarios, sobre todo cuando se mete en cuestiones técnicas, un poco ¿no? Un poco sospechosas, en las cuales te quedas, pues, como pensando que tal vez no es como la máxima autoridad en el tema, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, no es un libro perfecto, desde luego, pero es un libro bastante bueno que te da un panorama amplio, amplio, amplio. Es un libro de 700 páginas, es un libro largo. Todos estos libros son
son amplios en realidad. El de Ted Gioia es el de, tiene más o menos 500 páginas. Bueno, eh, esas son dos historias generales del jazz, ¿no? ¿Con qué podemos continuar? Bueno, ahí pues podemos irnos, digamos, enfocando, especializando en temas que nos interesen, digamos, de forma más particular, ¿no? A mí, yo como músico mexicano, desde luego que me interesó el jazz en México, ¿no? El jazz en Latinoamérica. Entonces, a ver, para hablar de el jazz en Latinoamérica tenemos, yo creo que es el principal escritor de este tema, Luc Delanoy, con el libro Caliente, ¿no? Una historia del jazz latino. Otro tema increíblemente difícil de definir, ¿qué es el jazz latino, no? ¿Qué no es jazz latino? ¿Qué sí es jazz latino? Bueno, se les queda de tarea ver si ustedes son capaces de definirlos a partir de lo que dice Ted Gioia. ¿Qué sucede con Caliente? A ver, me parece que Luc Delanoy, desde mi perspectiva, es un escritor mucho menos experimentado que Ted Gioia o que Joachim Berendt, ¿no? Me parece un libro en momentos mucho más tedioso. Siento que de repente se vuelve en un libro mucho más desorganizado, mucho más de chismes también. Que bueno, tienen su lado interesante los chismes, pero me parece que no es la mejor forma de narrarlos. Ustedes podrán leerlo y decirme qué opinan. A mí me cansó en muchos momentos. Muchas veces estuve a punto de dejarlo, pero bueno, no lo hice y me encontré con cosas bastante interesantes. ¿Qué no me gusta de aquí? Que al final del día, estos no son libros de corte, digamos, que sean rigurosos en la metodología de la investigación histórica. Entonces, hay veces en los que te sueltan datos que tú te quedas así como, ok, esto lo sacó de una entrevista, esto lo sacó de un periódico, lo sacó de una revista, lo sacó de un disco, ¿de dónde sacó Luke Delanoy esta información? Y eso pasa en realidad con todos, también pasa con Joachim Berendt, también pasa con Ted Gioia. Pero en este caso me parece que es un poco más peligroso porque Luke Delanoy habla justamente mucho desde el lugar de la entrevista, mucho desde el lugar como de la información directa. Entonces, a veces me parece peligroso que no sea capaz de poner una referencia, una nota al pie de página en donde diga exactamente la fuente, ¿no? Sin importar el tipo de fuente, sin importar si fue entrevista, periódico, disco, lo que sea. A veces te quedas mucho con ese sabor de boca, con ese mal sabor de boca de decir, ¿de dónde diablos está sacando esta información, Huachimberen, ¿no? No estoy diciendo que lo que diga sea falso, sino que pues a veces no sabes qué pensar porque simplemente no te da la referencia, ¿no? Y me parece que en este tipo de libros es algo que falta bastante. En general, no hablo solo de Luc Delanoy, pero Luc Delanoy sí me parece mucho más desorganizado, ¿sí? Bueno, eh, curiosamente de Luc Delanoy es de quien tengo más libros. Tengo estos dos, Carambola y Convergencias. Estos no los he leído, pero pues los dos tienen que ver precisamente con el jazz latino, ¿sí? Por su parte, Ted Gioia, también en la misma colección Turner, tiene otros libros que me parece, por lo que he escuchado de ellos, que también son bastante buenos, como escuchar jazz, tiene un libro sobre blues, en fin. Yo leí este libro y me quedé con muchas ganas de leer los otros. ¿Qué sucede? Bueno, los otros son mucho más caros que los de Delanoy. Yo he visto los libros de Delanoy en 100 pesos en librerías del Fondo de Cultura Económica. Entonces, pues, si les interesa el tema y quieren algo accesible, les recomiendo ir a una de estas librerías, claro, si están en México, ¿no? Bueno, otro libro, bueno, tiene sus puntos, ¿no? Alain Derbez, El jazz en México, datos para una historia. Este libro le tengo cierto cariño porque, pues, habla de México, ¿no? De lo que ha sucedido en México. Es una historia amplia del jazz en México. Tiene muchos comentarios, por ejemplo, de Telles. Telles es un pianista
ya jubilado de la Escuela Superior de Música, pero es una eminencia en México. Curiosamente tiene muy pocas eh, grabaciones, sin embargo ha sido maestro de prácticamente todos los, directa o indirectamente, ¿no? De todos los pianistas importantes vivos al día de hoy. Eh, y bueno, aparte de Telles, pues habla de muchos músicos que han sido importantes aquí en México. Por ejemplo, está hablando un poco de Ana Ortiz, me parece que se llama, ahorita se me revolvieron un poco los nombres, que es una de las pianistas principiantes, no me gusta esa palabra, más bien hacen la génesis del free jazz aquí en México, eso quería decir, principiadoras, no principiantes, más bien principiadora del movimiento del free jazz en México. Ana Ortiz me parece que se llama, espero no estarla regando con su apellido. Habla un poco también de quién fue o es, no sé francamente, su esposo, el saxofonista Henry West, de origen no mexicano, pero que hizo una vida profesional importante aquí en México. Habla, pues, desde luego de Calatayud, de Chilo Morán, de Enrique Neri, en fin, ¿no? Es un gran libro para tener datos de una música que a veces ha sido un poco olvidada por el registro. No quiero decir olvidada tal cual, de que nadie se acuerde de esa música, sino de que a las nuevas generaciones mucha de esta música ya no nos tocó. Simplemente por cuestiones de que no coincidimos en esos tiempos. Y mucha música de esa no tiene registros, ¿no? Entonces, Alain Derbez, bueno, hace esta cosa importante de hacernos un recorrido sobre lo que ha sido el jazz en México. Es importante, bueno, mencionar que el jazz en México ha tenido un proceso bastante distinto que en Estados Unidos. Ha sido precisamente más complicado hacer este registro, este seguimiento de la música aquí en México. Y pues bueno, Derbez se da a esa tarea. Tiene varios libros, de hecho tengo otro libro que se llama Jazz en México, yo tengo otros datos, me parece que es un libro mucho más reciente. Sin embargo, debo de confesar que por lo que vi, por lo que leí de ese libro, es una especie de refrito de este libro. O tal vez este libro es incluso un refrito de otro libro anterior. Es mi impresión, ¿no? Creo que si compran un libro o obtienen un libro de Alain Derbez, es más que suficiente para entender su obra. Les recomendaría, pues, sí, conseguir la edición más reciente, pues, para tener los datos actualizados, ¿no? Miren, aquí tengo un boleto de la novena de Beethoven en la sala Nesa. Buenos libros, sin embargo, ¿no? Este libro de repente tiene comentarios, tiene su parte crítica, sin embargo también tiene lo mismo que le reclamo a todos los libros de la historia del jazz que he leído, falta de fuentes, ¿no? Que, insisto, por un lado lo entiendo porque no son libros con este carácter académico tan intenso, sin embargo, a mí me hizo falta, ¿no? Bueno, Jazz en México de Alain Derbez. Y finalmente, otro libro que tengo pendiente, eh, mucho más específico que el de Alain Derbez, el Jazz en la Ciudad de México, de 1960 a 1969. ¿Por qué digo más específico? Pues precisamente porque hay una gran diferencia en territorio, en temporalidad, entre hablar de el jazz en México, panorama, ¿no? México es enorme. ¿Desde cuándo está hablando del jazz en México? Hasta por lo menos el momento en el que fue escrito este libro, que me parece que fue por ahí del 2002. Bueno, Alberto Zuckerman, perdón. Leo Zuckerman me parece que es un periodista tanto despreciable aquí en México, no estoy seguro. Pero bueno, Alberto Zuckerman, el jazz en la Ciudad de México, de 1960 a 1969. Es un libro que tengo pendiente, les diré pronto qué pienso de él. Aquí en la parte posterior del libro mencionan que Alberto Zuckerman es pianista y difusor del jazz.
reconstruye desde sus propios recuerdos y vivencias como joven músico una cartografía cultural del incipiente mundo sonoro del jazz durante la década de 1960 en la Ciudad de México y nos ofrece una ventana a los compositores e intérpretes más emblemáticos. Alberto Zuckerman nació en México, en la Ciudad de México en 1946 y bueno, es pianista, como ya les comenté. Ha participado en muchos festivales, clubes de jazz en México y en Europa. Y también es crítico de este tipo de música. Entonces, bueno, pues nada, pendiente para mí, pero recomendación para ustedes por si buscan bibliografía acerca de este tema. En fin, cuéntenme, ¿les interesa esta literatura? ¿No les interesa? Y bueno, vuelvo a hacer el comercial. Fondo de Cultura no me patrocina todavía, pero estaría bueno que me mandaran un librito por ahí de los que me hacen falta, tal vez uno de Ted Gioia. Tremenda editorial, agradezco mucho a Fondo de Cultura Económica por preocuparse por este tema que en lo personal soy muy apasionado de él. Pues nada, díganos qué opinan en los comentarios. Gracias.